El socialista Antonio José Seguro ganó la segunda vuelta de las presidenciales en Portugal. Con más del 60% de los votos derrotó al ultraderechista André Ventura. Las negociaciones con Estados Unidos no han derivado en resultados claros. Rusia e Irán defienden su soberanía por encima de los intereses de Washington. España y Portugal afrontaron el impacto de una nueva borrasca, con evacuaciones preventivas, alertas meteorológicas y crecidas de ríos en regiones ya duramente castigadas por las inundaciones de los últimos días. El temporal llega tras el paso de Leonardo y mantiene en máxima alerta a amplias zonas de la península ibérica. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos minutos de programa. Iniciamos las informaciones desde el viejo continente. El exministro socialista Antonio José Seguro ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura. Con el 96.38% de los votos escrutados, Seguro obtuvo el 66.31% de los sufragios. El socialista moderado Antonio José Seguro ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, superando ampliamente a su adversario de extrema derecha André Ventura, según el escrutinio casi finalizado. Con el 95% de los votos contabilizados, Seguro, de 63 años, obtuvo el 66% de los sufragios, frente al 34% para Ventura, un derechista de 43 años. Seguro sucederá así a comienzos de marzo al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, en el cargo desde hace 10 años. Si bien el papel del jefe de Estado portugués es principalmente simbólico, está llamado a desempeñar un papel de árbitro en caso de crisis y dispone del poder de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas anticipadas. Seguro, que pasó la última década apartado de la vida pública, comenzó su campaña presidencial sin el respaldo del Partido Socialista, del que fue líder, aunque la mayoría acabó por apoyarlo y fue escalando lentamente en las encuestas, ganando la primera vuelta el 18 de enero. Pese a su derrota, su rival Ventura consolidó sus ambiciones con el paso al balotaje, donde su formación de extrema derecha Chega revalidó su posición como la segunda fuerza política del país. La campaña electoral se había visto trastocada por 2 semanas de tormentas y fuertes vendavales que causaron la muerte de al menos 7 personas y dejaron daños estimados en 4.000 millones de euros. La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la victoria de Seguro como un triunfo de los valores europeos compartidos. Los portugueses eligieron a un moderado que llevaba más de una década fuera de la política. Seguro es visto como una figura centrista y moderada y tendrá que actuar en un momento polarizado en la política de la nación europea. Fue respaldado por figuras de diversos partidos, incluso personalidades conservadoras expresaron su apoyo al socialista para derrotar al oponente de extrema derecha. A su vez, miles de no socialistas autodeclarados firmaron una carta abierta apoyándolo como presidente. Vale destacar que Portugal tiene un sistema semipresidencial con una estructura parlamentaria. Ello significa que si bien el mandatario se elige por voto directo, el poder ejecutivo lo ejerce el primer ministro, quien a su vez es nombrado tras elecciones legislativas y requiere un mínimo de apoyo en el Parlamento. Desde 2024, el jefe de gobierno de Portugal es Luis Montenegro, de la coalición de centro-derecha liderada por el Partido Socialdemócrata. El papel del presidente, sin embargo, está lejos de ser meramente ceremonial, pues ejerce un poder crucial como moderador. Puede vetar leyes devolviéndolas al Parlamento y tiene la facultad de nombrar al Premier. En casos extremos, también puede disolver al órgano legislativo y convocar a elecciones anticipadas, una medida conocida como bomba atómica. En declaraciones a los periodistas antes de celebrar con sus seguidores, Seguro declaró que el pueblo portugués es el mejor del mundo, con una enorme responsabilidad cívica
Más tarde, en su discurso de victoria, afirmó que los verdaderos triunfadores fueron el pueblo y la democracia. Todos os portugueses que nestas condições difíceis foram votar, que afirmaram a sua cidadania e deram voz aos valores em que acreditamos. Cada a seu modo, contribuiu para o fortalecimento da nossa democracia. Os vencedores desta noite são os portugueses e a democracia. Os portugueses, por terem, em condições muito adversas, superado mais um desafio e afirmado a sua cidadania. A democracia, porque o processo e o resultado evidenciam uma forte adesão aos valores democráticos e à afirmação de um Portugal plural, unido na sua identidade coletiva. Esta vitória de Portugal e da democracia resulta de um trabalho que devo saudar de todos os portugueses que organizaram e concretizaram o processo eleitoral, nomeadamente todos os membros das assembleias de voto no nosso país. Mas também a todos os que deram o seu contributo para que muitos eleitores pudessem deslocar-se às mesas de voto. Às mulheres e aos homens da nossa proteção civil, aos bombeiros, aos autarcas, aos militares, às forças de segurança, aos trabalhadores das empresas privadas e aos funcionários da ação social. Tras derrotar por amplio margen al aspirante de la extrema derecha en el balotaje de este domingo, Telesur analizó el tema con el intelectual vasco Iñaki Gil de San Vicente. Lo primero que tenemos que comentar es que este candidato rompe con el esquema de los políticos profesionales, bien sean de centro izquierda y sobre todo de los de centro derecha y de derechas y los fascistas, ¿no? Y esto es muy valorado, ha sido muy valorado en estos momentos en Portugal, y es de esperar que esta sana irrupción de una persona normal en el sentido pleno de la palabra, una persona que no intenta acaparar imagen, que no dice promesas que no va a cumplir, que no quiere estar en todos los sitios a la vez y en ninguno en concreto, es de esperar que esta persona humilde y de origen humilde marque una pauta para que en Europa empiecen a resurgir políticos de esa talla, ¿no? Yo creo que es lo primero que hay que comentar, ¿no? Porque en Europa y en otros sitios, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, llevamos ya muchos años que los políticos son profesionales de la manipulación, instalados por medio de grandes conglomerados económicos, políticos y militares, y que se limitan a obedecer lo que el poder les manda, el poder económico les manda, ¿no? Este político de Segura desde siempre había sido, digamos, lo que en la terminología oficial de la personalidad burguesa se llama un ser anodino, un ser que trabaja en silencio, al que se le ordenan cosas, las hace bien, pero nunca pretende destacar en el sentido de manipulación, ¿no? Había tenido resultados muy pequeños precisamente por su forma sincera y humilde y colectiva de hacer las cosas, por su reivindicación desde siempre de su origen de clase, etcétera. Había hecho todo eso. Bueno, a partir de la personalidad, lo que le espera a Portugal en estos momentos es primero un caudal, un diluvio en el buen sentido de la palabra, un torrente de esperanza, un torrente de recuperación del optimismo después de muchos años de políticos normales, en el sentido de lo que he comentado antes, plegados a las exigencias de las grandes transnacionales, a las exigencias del imperialismo, etcétera, ¿no? A Portugal le espera, y de hecho los resultados así lo indican, un renacimiento de la ilusión. Cambiamos de escenario. En medio de las amenazas de Estados Unidos, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, llamó a la población a acudir masivamente a las marchas dedicadas al 47º aniversario de la Revolución Islámica. A su vez, afirmó que la presencia en las calles debe decepcionar al enemigo y obligar a los rivales del país persa a retroceder. Así lo afirmó en un mensaje televisado dirigido a la nación. Jamenei recordó que con la revolución de 1979, Irán logró liberarse de la injerencia de los extranjeros, que desde entonces siempre han querido restaurar la situación anterior.
A su juicio, la marcha anual es una expresión única en el mundo. También hizo énfasis en que el poder nacional está más ligado a la voluntad y la resiliencia de las naciones que a los misiles y los aviones. En esta línea señaló que los iraníes ya han demostrado esa determinación e instó a seguir haciéndolo en diversas circunstancias para decepcionar al enemigo. Recordemos que el pasado viernes se celebró en Mascate, Omán, la primera jornada de contactos indirectos entre Washington y Teherán sobre la cuestión nuclear. Las consultas se desarrollaron por separado y aunque se calificaron los diálogos de positivos, luego Estados Unidos impuso más sanciones a la nación persa. 2 días después de las conversaciones indirectas en Omán, Teherán mantiene sus líneas rojas, al mismo tiempo que desea tranquilizar a Washington. El canciller iraní volvió a afirmar que su país nunca aceptará renunciar al enriquecimiento de uranio, pero reconoció que no hay más opción que negociar. Una fórmula poco común por parte de un oficial de la nación de mayoría persa. No hay otra opción que negociar. Esto fue lo que le dije al equipo estadounidense hace un par de días. Su presencia en la mesa de negociaciones tiene la misma lógica porque han intentado otros caminos y la negociación solo dará frutos cuando los derechos del pueblo iraní sean reconocidos y respetados y podamos ejercer nuestros derechos. Frente al despliegue estadounidense que Trump calificó de armada cerca de Irán, Araghchi afirmó que la presión no pesa en el diálogo de Omán. Su despliegue militar en la región no nos asusta. Somos un pueblo de diplomacia, pero también somos un pueblo de guerra. No buscamos la guerra, pero estamos listos para pelear si se nos desafía. Somos diplomáticos porque tenemos la lógica de nuestro lado. Por su lado, el enviado especial de Trump publicó en redes sociales fotos de su visita en el portaaviones USS Abraham Lincoln, uno de los más importantes de la flota estadounidense, posicionado en el mar Arábico. Hoy, el almirante Brad Cooper, comandante de las Fuerzas Navales Centrales de Estados Unidos, Jared Kushner y yo nos reunimos con los valientes Marines a bordo del USS Abraham Lincoln, su grupo de ataque y la ala aérea del portaaviones 9, quienes nos mantienen a salvo y defienden el mensaje del presidente Trump de paz a través de la fuerza. Irán lleva semanas bajo la amenaza de un nuevo ataque por parte de la administración Trump. Ahora Washington espera que Teherán llegue al siguiente encuentro listo para ofrecer concesiones en el ámbito nuclear y en otros terrenos. Mientras tanto, Israel se prepara para influir en el curso de las conversaciones. Este lunes, el analista internacional Luis José Fernández, en una entrevista concedida a Hispan TV, afirmó que la nación norteña reconoció su papel en los disturbios en Irán y ha subrayado que la unidad del pueblo refuerza la revolución y frena las presiones externas. No, hay que decir en primer lugar que el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos se jactó de que había provocado una situación monetaria en Irán para alimentar estas protestas. Por tanto, ellos mismos han reconocido que todo lo que se ha dicho sobre su intervención en los disturbios terroristas de Irán pues era una realidad, ¿no? Hay que recordar que también hace un mes aproximadamente pues una cantidad inmensa de iraníes de varios millones, se habla de 26 millones de personas, de decenas, etcétera, pues digamos salieron a la calle para demostrar realmente pues el apoyo del pueblo de Irán a la revolución islámica, el apoyo a la tranquilidad, la soberanía y la independencia de Irán. En paralelo se desarrollan otras conversaciones. Me refiero a las reuniones trilaterales entre Rusia y Estados Unidos y Ucrania. Este lunes, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov explicó que el espíritu de Anchorage es un conjunto de entendimientos mutuos entre Rusia y Estados Unidos que podrían conducir a un avance, incluido el acuerdo entre Moscú y Kiev. Peskov apuntó que los pactos alcanzados en Alaska son fundamentales y precisamente los que pueden impulsar el proceso de resolución y permitir un avance significativo. Por otra parte, el secretario de prensa afirmó que el Kremlin no desearía entrar en detalles. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una entrevista con TV BRICS, declaró que Washington se muestra reacio a aceptar las propuestas que presentó respecto
al conflicto ucraniano en la cumbre de Alaska, mientras que Moscú no ve un futuro prometedor en sus relaciones económicas con Estados Unidos. Supuestamente propusieron algo respecto a Ucrania y estábamos preparados. Ahora, ellos no lo están. Tampoco vemos ningún futuro prometedor en la esfera económica. Los estadounidenses quieren controlar todas las rutas de suministro de energía a todos los países líderes, a todos los continentes. En particular, en el continente europeo tienen los ojos puestos en los gasoductos Nord Stream, destruidos hace 3 años, en el sistema de transporte de gas ucraniano y en el gasoducto Turk Stream. Lo que quiero decir es que el objetivo de Estados Unidos de dominar la economía mundial se realiza mediante el uso de un gran número de medidas coercitivas que no se enmarcan en la competencia leal. Aranceles, sanciones, prohibiciones directas, incluso prohíben a algunos comunicarse. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó que Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio. Asimismo, propuso albergar conversaciones entre ambas partes la próxima semana. Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio y propuso albergar conversaciones entre ambas partes la próxima semana, indicó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Washington propuso por primera vez que los dos equipos negociadores de Ucrania y Rusia se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami, dentro de una semana, detalló el mandatario ucraniano, tras las conversaciones celebradas el miércoles y jueves en Abu Dhabi entre Moscú y Kiev, junto con representantes estadounidenses. Ucrania dio su acuerdo para este nuevo encuentro, precisó Zelensky, recordando que su país no aceptaría acuerdos concluidos entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Kiev, en particular respecto a las delicadas cuestiones territoriales. Moscú exige también la retirada de las fuerzas ucranianas de las partes de ese territorio que aún controlan, exigencia inaceptable para Ucrania que considera que ceder terreno alentaría a Rusia. Kiev, que se niega a firmar un acuerdo que no disuada a Rusia de llevar a cabo una nueva invasión, propuso congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas del frente. Moscú rechazó esta propuesta y Washington aboga porque Kiev convierta las tierras que controla en la región de Donetsk en zona económica libre, donde ninguna de las dos partes ejerza control militar. Desde Europa Occidental, ya la mayoría de los ciudadanos consideran a Donald Trump un enemigo. Las ambiciones del presidente de Estados Unidos por Groenlandia han marcado una toma de conciencia en el inicio de este año. De tal forma, el bloque de integración busca reducir su dependencia de su antiguo aliado al otro lado del Atlántico y entonces comienzan a mirar hacia otras regiones del mundo, como la India o el Mercosur. Mientras tanto, en la política exterior de Estados Unidos, a lo interno del país cae la popularidad del presidente. Según la más reciente encuesta de Gallup, el índice de aprobación del presidente Donald Trump cayó a sus niveles más bajos desde el inicio de su segundo mandato. Un 66% de los estadounidenses desaprueban su gestión. Solo un 34% aprueban su mandato, cayendo en 13 puntos porcentuales desde el inicio de su presidencia, llegando a ser el presidente más impopular de Estados Unidos. Y su impopularidad, según analistas, tiene mucho que ver con su falta de credibilidad. Si nos tratamos de recordar lo que él repitió hasta el cansancio durante su campaña electoral, era que él prometía que iba a drain the swamp, que es como, digamos que acabar con las élites corruptas de Washington y poner America first, poner a Estados Unidos de primero. Y pues es completamente distinto a lo que el pueblo estadounidense está viendo hoy. Lo que está viendo es un gobierno que está profundamente ligado a las élites corporativas, los intereses corporativos y al complejo militar. Él prometió que ya no iba a haber más guerras interminables, ni intervenciones militarizadas costosas, y sin embargo, pues esta administración ha profundizado la militarización, las amenazas internacionales, el gasto bélico. Una desilusión motivada por el mal manejo de la economía, las redadas migratorias, su participación en los archivos Epstein, los bombardeos en Venezuela y su mal manejo de la política exterior, por lo que los estadounidenses, desde el principio de su administración, no han parado de manifestarse en las calles.
analistas, Donald Trump no está calificado para ser el presidente de Estados Unidos. Digamos que racionalmente no está calificado para ser presidente. El problema no es ese, el problema es la impunidad. El problema es que Estados Unidos ahorita, digamos que hay un total irrespeto por las leyes internacionales, incluso por las leyes domésticas. Entonces no se trata de ahorita, por lo menos en lo que resta del tiempo que él está como presidente, no se trata de si es popular, no es popular, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Es que simplemente no hay un sistema de balance, de control para lo que él está haciendo. Y ese descontrol, según analistas, podría sumir rápidamente a Estados Unidos en un caos social y gubernamental que termine con la presidencia de Donald Trump. Cambiamos de escenario. A golpe de evacuaciones preventivas, España y Portugal afrontaron el sábado los efectos del paso de una nueva borrasca, bautizada como Marta, en regiones ya castigadas por las severas inundaciones de los últimos días. Las agencias meteorológicas de ambos países alertaron de la llegada a la península ibérica de la tempestad, justo tras el paso de la tormenta Leonardo. En Andalucía, unas 10.000 personas fueron desalojadas de sus casas de forma preventiva y hay numerosas carreteras cortadas y afectaciones en líneas ferroviarias. Con las carreteras llenas de agua, los militares distribuyen productos de primera necesidad en Portugal, mientras en España persisten las alertas por lluvia. En ese sentido, se prevén pérdidas millonarias por el daño a los cultivos. La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas que empiezan incluso antes del verano y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes. El llenado de los acuíferos que han supuesto kársticos, de origen kárstico, que han supuesto su saturación y un aumento de las presiones en el interior del terreno que está haciendo que el agua salga a superficie por el terreno. El riesgo de colapso por los acuíferos, por la sobrepresión de acuíferos en la población de Grazalema sigue existiendo y hay una gran incertidumbre con respecto a la posibilidad de que existan esos colapsos. Lo que ha sido observado a día de hoy es que se han abierto algunas galerías en el entorno del pueblo y hay acceso a algunas de esas cavidades actualmente a través de grietas. Esto está todo fuera del entorno del pueblo, sobre todo en la zona de recarga, y este proceso se podría dar también en el pueblo, por eso ha sido aconsejado su evacuación. Este riesgo va a persistir después de las lluvias, porque tan peligroso es la sobrepresión como la subpresión cuando el agua se retire. Ese cambio de presiones puede dar lugar a colapsos, por tanto se puede dilatar en el tiempo. A lo largo de la mañana del domingo, tras una madrugada sin sobresaltos, españoles evacuados han podido regresar a sus casas, como ha ocurrido con la mayoría de los 1.500 desalojados en Córdoba y en otros puntos de la comunidad que acumula más de 11.000 andaluces desplazados. Pues la he vivido con mucha inquietud, con incertidumbre, con miedo. Imponente porque no sabes lo que te va a encontrar dentro. Así está la Lago. Sacaron el agua los bomberos, mi hijo, y ahora mismo pues no sabemos la situación de cómo está por dentro. Al conocer también la sierra, me imagino lo que hay debajo de ella, cómo están los acuíferos, y eso en cualquier momento ese agua tiene que salir. Esperamos que esto baje rápido y pronto y pase, y que veamos por lo que hay. Porque otra cosa que nada, esperáis, mientras más horas pasan, más desesperación tiene una. En este contexto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado de nuevo a Andalucía para visitar las zonas afectadas por las borrascas en Granada. Sánchez prometió ayudas y reclamó un acuerdo nacional que permita responder de manera conjunta y anticipada a la nueva realidad climática, como evidencian las 7 borrascas que han afectado a España
en estos primeros 40 días del año. Acompañado por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, Sánchez ha conocido de primera mano los estragos causados por el temporal y mostró su empatía, solidaridad, cercanía y comprensión ante las pérdidas económicas de la borrasca para pequeños empresarios y agricultores. Igualmente, el líder español ha garantizado la pronta recepción de las ayudas. Contad con la ayuda de la administración, dijo. Alcalde, han estado aquí presentes los representantes tanto de las cooperativas como también de la comunidad de regantes. Lo que queremos trasladar es la absoluta empatía, solidaridad, cercanía y comprensión ante la angustia, la incertidumbre que lógicamente viven muchas de estas familias, pequeños propietarios, pequeños agricultores, ante los destrozos de esta borrasca. Primero esa empatía, esa solidaridad, esa proximidad y ese cariño. En segundo lugar, el trasladarles que, como se ha dicho desde los primeros días de estas borrascas, por supuesto el Gobierno de España, cuando sean superadas, pues vamos a poner en marcha todos los mecanismos para recabar esa información, para saber el alcance de los daños ocasionados por estas borrascas y, en consecuencia, poder afrontar la reconstrucción, el apoyo de todos los sectores afectados. También desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, durante el Ángelus, el Papa León XIV dirigió un mensaje a los pueblos afectados por el temporal en Marruecos, Italia, España y Portugal. Sicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna, in particolare di Grazalema in Andalusia e dell'Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali con la materna protezione della Vergine Maria. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.